Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidas a esta conversación titulada Saberes y Sabores, Agrodiversidad en los Montes de María. Nos acompañan en el panel tres investigadores del Instituto Humboldt. Claudia Cárdenas Botero es antropóloga, investigadora en biodiversidad, medios de vida, bienestar y sistemas alimentarios y está vinculada al Centro de Apropiación Social del Conocimiento. Claudia tiene una amplia trayectoria en el diseño e implementación de procesos de investigación co-creados y participativos que incluyen comunidades étnicas y campesinas, instituciones gubernamentales y otros actores interesados en el conocimiento, apropiación, innovación social y gestión en biodiversidad. Natalia Norden es bióloga y doctora en ecología, investiga sobre ecología de los bosques tropicales usando aproximaciones de la ecología de comunidades y ecología funcional. Tiene una amplia experiencia en formulación y gestión de proyectos, análisis y síntesis de información y en redacción y edición de documentos científicos y divulgación. Además, le interesa el fortalecimiento de canales de comunidades entre las ciencias ambientales, otras disciplinas y varios sectores de la sociedad para generar conocimiento transdisciplinario que responda a las demandas territoriales del país en términos socioambientales. Y José Sarneita es ingeniero agroforestal formado en entomología, especialista en la superfamilia Scarabaeidae, doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata y le ha permitido avanzar en el conocimiento de la taxonomía, filogenia, sistemática, distribución, biogeografía y biología de los escarabaeideos. Investigador senior de MinCiencias con un total de 73 publicaciones que soportan una trayectoria acerca del conocimiento de invertebrados. Bueno, buenas tardes para todos. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que es difícil competir contra la hora del almuerzo, pero acabamos. Bueno, vamos a iniciar presentando dos libros que son fruto de un proyecto fascinante en los Montes de María. Uno se titula Ecosistemas Culinarios, uso de la agrodiversidad para la conservación del bosque seco en los Montes de María, y el otro se llama o está titulado con Agrodiversidad icónica en los Montes de María. Y quisiéramos iniciar esta conversación precisamente con una pregunta que nos dé el contexto de la investigación. Entonces, como ya lo mencionaba, la investigación que originó estos libros se realizó en la región de los Montes de María en el Caribe colombiano, específicamente en un ecosistema muy particular que es el ecosistema de bosque seco, y me gustaría que nos contaran precisamente a qué nos referimos precisamente con estos de los Montes de María y cuál es la importancia de ese ecosistema del bosque seco en Colombia. Gracias, Luis Miguel. Bueno, el ecosistema de bosque seco creo que hace 20 años nadie sabía qué era. Creo que ni siquiera yo, que soy bióloga, cuando estaba estudiando biología. Pero creo que el Instituto Humboldt en particular ha hecho un muy buen trabajo dándole mucha visibilidad a este ecosistema. Sin embargo, creo que aún falta mucha comprensión de lo que representa este ecosistema para la sociedad, porque es un ecosistema muy particular. Primero, creo que tiene un carácter que no lo hace muy visible, y es que es un bosque estacional. Entonces, esa particularidad hace que durante la época seca, en las regiones que son estacionales en Colombia, como el Caribe, partes de la Orinoquía, algunas partes secas de los valles interandinos, tienen una estacionalidad en la pluviosidad muy marcada y el bosque se estresa porque no está recibiendo agua. Entonces, las plantas que allí habitan han desarrollado unas estrategias como la de botar hojas. Entonces, a veces el bosque tiene una fisionomía que es como un bosque sin hojas, que parece como un bosque hibernal en el medio del trópico. Y eso hace que muchas personas no reconozcan ese ecosistema como un bosque o que piensen que es un chamizal. Sin embargo, el bosque seco es un ecosistema increíble, muy poético, porque cuando uno lo estudia encuentra que las plantas despliegan un montón de estrategias justamente para lidiar con esas situaciones estresantes en las que no tienen agua. Entonces hay árboles gordos que almacenan agua, otros que botan hojas, hay cactus. Entonces realmente es un ecosistema muy, muy especial que estamos, digamos, todavía descubriendo. Y en los Montes de María
el ecosistema que predomina es el bosque seco, pero hay algo además que es muy particular y es en toda Latinoamérica, pero también en Colombia, es un ecosistema que está muy vulnerable justamente porque se ubica en tierras que han estado históricamente habitadas y que además son fértiles. Entonces se ha deforestado mucho. En Colombia se cree que queda menos del 8%, es decir, que el 92% del bosque seco ya ha sido deforestado. Y es importante que dejemos, pues, digamos, traigo a colación estas cifras que siento que ya están un poco trilladas, pero finalmente pues son unas cifras que sí son indicativas, pero también como hago un llamado a que dejemos de pensar en lo que queda, sino lo que es hoy en día el bosque seco, y es un ecosistema que está inmerso en paisajes productivos, un socioecosistema, no ver el ecosistema como el bosque maduro intacto, sino realmente como unos fragmentos de bosque inmersos en paisajes donde también vive la gente, y eso es lo que encontramos en los bosques, en los Montes de María. Pero ahí encontramos un territorio increíble porque la gente ha convertido esos bosques como en parte de sí, y es un poco de esa magia que nacen estos dos libros. No sé si Claudia quiere decir algo. Bueno, yo quería preguntar entre el público, y yo sé que hay muchos que van a decir que tal vez que sí, ¿quiénes han visitado los Montes de María o quiénes han llegado hasta los Montes de María? Levanten la mano sin pena para romper un poquito el hielo. Bueno, entonces, sí, que no sean del Humboldt porque es trampa. Bueno, los Montes de María es una palabra muy poética, ¿cierto? Es un nombre bastante lindo. El bosque seco, las comunidades también lo llaman el bosque de los 1000 colores, justamente por esa, esa característica, ¿no?, que tiene de florecer, reverdecer, cuando se piensa que todo está perdido, que el bosque ha desaparecido. Y es muy característico de una zona donde efectivamente viven, digamos, son 15 municipios los que conforman los Montes de María, dentro de los departamentos de Bolívar y Sucre, en la parte media, y se llama Montes porque justamente es unas estribaciones de la serranía de San Jacinto, que conforma una serie de montañas que aíslan lo que es la parte costera con la parte, digamos, baja de la parte baja de lo que son las estribaciones de la serranía. Entonces, eso le da un microambiente también muy particular a los Montes de María para ser cultivado y para otras actividades que desde tiempos prehispánicos han sido allí desarrolladas. Las comunidades que habitan en los Montes de María, en esta zona donde estuvimos trabajando, tienen ascendencia indígena, ascendencia negra, ascendencia palenquera, y en el momento pues la mayor parte de la población es campesina, muchos de los que han nacido allí y otros que se han desplazado desde otras zonas de la región de Cartagena, también de la zona de Córdoba, y es una zona bastante rica a nivel cultural. De eso podríamos decir por ahora de los Montes de María. Eso. John, ¿quieres? Bueno, algo bien interesante también que tienen los Montes de María es que, el ecosistema de bosque seco tropical, es que se convierte como en una barrera de distribución de esa biodiversidad que nosotros tenemos en Colombia, y que cuando nosotros nos vamos y nos ubicamos en el territorio, empezamos a entender todas esas interacciones que hacen que Colombia sea lo que es desde el punto de vista de su biodiversidad. Los Montes de María, los ecosistemas de bosque seco, hagan de cuenta como que viene toda la humedad del Pacífico, y cuando se encuentra con ese bosque seco, ahí ya tenemos una barrera. Cuando vemos que los bosques secos se empiezan a distribuir hacia los valles interandinos y empiezan a subir, ¡prum!, tenemos otra barrera con los Andes, y lo mismo pasa con la Sierra Nevada de Santa Marta. Y si nos vamos más allá, la interesante interacción que vemos en la península de La Guajira hace único este ecosistema. Eso que ha permitido de que esos elementos aislados que hay dentro del paisaje y dentro del territorio nacional generen una cantidad de endemismos muy interesantes, y que nos cuenta mucho la importancia de ese bosque seco tropical como esa barrera de distribución de esas especies que nosotros tenemos en el país, y de ese endemismo tan interesante si nos vamos hacia la Sierra Nevada de Santa Marta,
que es donde encontramos muchos de esos elementos interesantes de endemismo del país. Entonces, puedes seguir. Dime. Listo. Bueno, ya hemos mencionado un poco de los Montes de María, la característica del ecosistema y digamos que como lo mencionaban también, este proyecto primero es fruto de una expedición y el Instituto Humboldt de hecho ha hecho expediciones en diferentes partes, expediciones científicas, pero quisiera que nos contaran un poco también sobre la particularidad de esta expedición y sobre todo de dos conceptos que ustedes ya han venido mencionando. O sea, han dicho que el bosque seco se ha transformado en un agroecosistema, ¿cierto? Y también hemos hablado ya un poco de que ahí hay una agrobiodiversidad. Entonces, viene esa pregunta ahí, ¿en qué consiste esta expedición? Que además también ya Claudia mencionó un poco que tiene una participación importante de las personas que habitan este territorio, pero también qué significan estos dos conceptos que están relacionados precisamente en toda la expedición. Pues creo que es algo que marcó una diferencia en este proyecto y es que el concepto de expediciones se ha manejado mucho desde el instituto y pues se maneja también como un tema histórico para conocer la biodiversidad que tenemos en Colombia, ¿cierto? Y un poquito está de nuevo ese imaginario de conocer el lugar pristino donde nunca nadie ha entrado, donde realmente no conocemos la flora ni la fauna y queremos entender qué biodiversidad vamos a encontrar allá. Pero este proyecto se llamaba Expedición Agrobiodiversidad en los Montes de María. Y entonces queríamos romper un poco, no sé si ese paradigma, tal vez no sé si sea la palabra adecuada, pero dejar de hacer expediciones en el bosque donde nunca hemos entrado, en el bosque maduro, sino realmente ir a los paisajes productivos con la gente y hacer una expedición allí para enfocarnos en la agrobiodiversidad, es decir, en la biodiversidad que encontramos en los agroecosistemas. Entonces creo que es algo muy especial de este proyecto que rompe con ese paradigma y ahí sí ya le doy la palabra a mis compañeros para que hablen de estos temas. Bueno, algo bien interesante para poder entender un poco el proyecto es como tener claro el concepto de agroecosistema. Cuando nosotros nos referimos a un agroecosistema, nos estamos refiriendo a un área en donde hay un sistema de producción compuesto por muchos elementos del paisaje y también cada uno de esos elementos se interrelacionan entre sí y hacen que esos agroecosistemas sean unos sistemas de producción muy complejos en su forma de interrelacionarse, pero también hacen que se conviertan en esa alternativa para mitigar un poco los procesos de transformación de los ambientes naturales, porque dentro de estos agroecosistemas, que es algo bien apasionante, encontramos nosotros unos elementos del paisaje original que las personas durante muchos tiempos, estamos hablando de épocas prehispánicas, tienen en sus parcelas y hacen parte de su sistema de producción, y lo que hacen es combinarlo con otros elementos que ellos tienen de producción, digamos, a gran escala, digamos, traer por ejemplo un aguacate o un plátano y mezclarlo dentro de esos sistemas productivos hace que se complejice más, pero también garantiza de que esas comunidades o esas familias tengan producción todo el año, pero también la estructura de ese agroecosistema, que es muy parecida, si lo miramos cuando lo vemos en la edad, o sea, los que son muy antiguos, vamos a ver que tiene una estructura que es muy parecida a un bosque natural, en donde encontramos un dosel, encontramos una bóveda del bosque y encontramos una parte muy del fondo del bosque, que serían todos esos elementos que hay dentro de ese agroecosistema que las comunidades utilizan como plantas medicinales, como plantas mágico-religiosas y como plantas que utilizan para darle como condimentos en sus modos de alimentación o de preparación de esa comida que ellos todos los días preparan.
Entonces ahí es donde nosotros esos agroecosistemas los conectamos directamente con las formas de vivir de esas comunidades en el territorio, y es donde nosotros damos cabida a ese concepto de modos de vida que nos lleva a entender un poco la importancia de esos sistemas de producción para esas comunidades. Y ahí le doy la palabra a Claudia Cárdenas, que nos hable un poco más. Bueno, yo quería contar y retomar un poco lo de la expedición. Cuando uno habla de una expedición, claro, lo que decía nuestra compañera Natalia, piensa como en aquello que se va a encontrar nuevo, como en ese recorrido que se va a hacer y se va a hacer un hallazgo quizás en un lugar desconocido. Y cuando nosotros hicimos el lanzamiento de esta expedición de agrobiodiversidad con las familias de los municipios de Ovejas, municipios de San Juan de Nepomuceno, municipio de San Jacinto, municipio del Carmen de Bolívar, hicimos toda una reunión con todos los campesinos para hablar sobre ellos cómo se imaginaban una expedición de agrobiodiversidad. Entonces yo los invito a ustedes también para que se inmersen un poco en eso de pensar qué es eso de una expedición de agrobiodiversidad y por qué la agrobiodiversidad tiene sentido con nuestra vida cotidiana. Y porque todos tenemos una relación finalmente con la agrobiodiversidad. Entonces las personas en aquel momento decían, para nosotros una expedición, eso suena como que va a ser un viaje, como que va a haber un paseo, tal vez vamos a hacer un recorrido por el territorio, ¿será que nos vamos a encontrar cosas nuevas o será que nos vamos a encontrar cosas que ya conocemos? Entonces era muy interesante porque a través de esos lenguajes también de la gente, de los imaginarios, ¿no? De lo que la gente construye en su territorio, de lo que es un territorio, de lo que son las especies, de lo que son sus medios de vida, quisimos llevar esta expedición de agrobiodiversidad de la manera más sentida y de la manera más con identidad, digamos, lo más cultural, para que ellos tuvieran la posibilidad de dialogar con sus conocimientos tradicionales en esta expedición. Entonces, un componente fundamental de lo que es la expedición de agrobiodiversidad es que es una expedición co-creada, es una expedición participativa y es una expedición que fue diseñada con las comunidades locales, entendiendo qué querían ellos ver del paisaje, entendiendo también qué querían contar de sus paisajes y entendiendo esas transformaciones que los paisajes han tenido a lo largo de estos últimos 40 o 50 años, pero también superando incluso los 100, los 500 o los 3000 años. Yo quería, hablando ya de la expedición, digamos, esa es la parte en la que decimos lo oficial, pero si nos vamos un poquito más de pensar el Caribe colombiano, quería ponerlos un poco en el contexto de lo que significa hablar del Caribe colombiano en términos de la agrobiodiversidad. Y me gustaría que pensaran en un Caribe colombiano de hace unos 10.000 años, donde habían comunidades que eran cazadoras y recolectoras, que practicaban la pesca, que eran nómades, que andaban usando los recursos básicamente de manera estacional por el Caribe colombiano y que de acuerdo a ese conocimiento y a esa experticia pues iban remediando sus medios de vida, se iban adaptando a esas condiciones cambiantes que tiene el Caribe colombiano. La cerámica más antigua la tenemos en el Caribe colombiano y los rasgos de cerámica más antigua que tenemos tienen huellas justamente del uso de hojas para hacer la cerámica, para embellecer la cerámica, y cuando uno habla de hacer uso de hojas o de hacer uso de semillas o de tener un recipiente de cerámicas, pues significativamente está hablando de la agrobiodiversidad, porque significa que ya hay una transformación, hay un uso, hay un aprovechamiento de un recurso de la naturaleza donde efectivamente el hombre está haciendo uso para un bienestar, digámosle así, para la búsqueda de un bienestar. Entonces, pensar la agrobiodiversidad significa pensar en esas relaciones del ser humano con la naturaleza y por eso todos tenemos sentido con la agrobiodiversidad, porque desde el que consume hasta el último que está allí interviniendo en esa cadena de valor, está teniendo incidencia en esas transformaciones, no solo de los paisajes, sino también de la agrobiodiversidad. Hay algo muy chévere que mencionas y es que, claro, uno tiene la imagen de una expedición como la idea de un viaje, ¿cierto? Y sobre todo tiene como las ideas de los grandes viajeros, sea del siglo XVIII, del siglo XIX. Pero hay otra cosa que creo que también es importante para ya ingresar en el contenido de los libros y me gustaría también que ampliáramos un poco esto y es primero qué sentido tiene una expedición en el siglo XXI,
¿cierto? Y por el otro lado, ¿cómo se da esa relación entre la ciencia, el conocimiento científico, pero también con los conocimientos tradicionales que tienen esas comunidades? Tan tímidos que son. Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia. Yo soy antropóloga y pues aquí mis colegas y compañeros acá desde el Centro de Apropiación del Instituto Humboldt también, nuestra labor es justamente cómo acercar la ciencia a la gente y cómo la gente se acerca a la ciencia, ¿no? Y básicamente ese diálogo tiene que ser de una manera más par, ¿no? Más equitativo, buscamos que haya una posibilidad de acercarse en los lenguajes, y esos lenguajes no necesariamente son los nombres científicos y no necesariamente son las cartografías que tienen nuestros compañeros biólogos o ecólogos o CIT. Esos lenguajes son otros lenguajes que las comunidades también tienen y que van desde el mismo canto, desde el mismo conocimiento o mitología, desde el mismo tradición oral, desde lo mismo la forma de ubicación en el paisaje a través de una estacionalidad que reconoce, desde unos hitos históricos también que la gente reconoce porque lo ha vivido y porque se lo han contado sus abuelos y sus bisabuelos, desde una forma de ubicarse también en el territorio por unos elementos del paisaje como un árbol gigantesco que cuenta la historia del lugar donde hubo una masacre, por ejemplo, o del lugar donde se fundó un poblado. Entonces, si nos damos cuenta, ese sistema de conocimientos que las personas construyen a lo largo de su historia o de su herencia cultural es justamente aquello que necesitamos para poner a dialogar los datos científicos, y los datos científicos deben de estar al servicio de que las comunidades puedan también tomar decisiones y gestionar sus territorios con la información precisa, con información que pueda llegar al alcance de políticas y al alcance de una gestión territorial, y en ese sentido se da ese diálogo y debe ser un diálogo que tenemos que acercarlo cada vez más. Nosotros como instituto, y yo lo voy a hablar por la experiencia inicial de los primeros años del instituto, siento que ese enfoque era un enfoque un poco más naturalista, digámoslo así, y creo que en este sentido, casi con unos 30 años ya el instituto ha progresado un poco en intermediar y poder entender estos sistemas de conocimiento, apropiándolos dentro de una labor misional. Tal vez yo agregaría que efectivamente la expedición uno la piensa como un viaje, ¿no? Y de hecho las expediciones bio que había hecho, digamos, este proyecto hace parte de las expediciones bio, pero antes el instituto también había hecho otras expediciones bio, que era ir a un sitio y no sé, quedarse 15 días, 3 semanas, recolectar toda la fauna y la flora posible que nos encontráramos, y seguía el procesamiento y luego salían nuevas especies, ¿no? Como que ese era el proceso clásico de una expedición, o cuando nos imaginamos la expedición botánica también era muy similar, ¿no? Aquí, como dice Claudia, digamos, la expedición no fueron esos 15 días de campo. La expedición fue todo el proyecto. La expedición incluyó la presalida, donde tratamos de entender el territorio, donde nos acercamos a las comunidades, donde decidimos quiénes nos iban a acompañar. La expedición no fue hecha a partir de investigadores del instituto que fueron a campo a muestrear cosas, sino fue constituir brigadas de campo colectivas, mixtas, que mezclaban investigadores del instituto con estudiantes de la Universidad de Sucre, con campesinos, para juntos hacer el muestreo, y la expedición siguió luego del viaje, porque seguimos yendo al territorio y seguimos hablando de la expedición, y la expedición derivó en estos 2 libros que no tienen nada que ver como con los libros típicos que salen de una expedición. Entonces sí creo que fue un concepto muy distinto. Chévere. Precisamente uno de los libros se llama Ecosistemas Culinarios y es muy lindo porque, claro, cuenta todo sobre el paisaje, cuenta sobre las especies y al final hay unas recetas, ¿cierto? Y la pregunta es precisamente, ¿cuál es esa relación entre el concepto de los ecosistemas culinarios y esa relación que hay precisamente con la conservación de lo que queda del bosque, de esos agroecosistemas, pero también con el bienestar de las personas? Bueno, algo bien interesante de la expedición también, yo la considero que fue un viaje al conocimiento bilateral, porque precisamente el llegar al territorio, interactuar con las comunidades, interactuar con los estudiantes de la Universidad de Sucre,
fue un aprendizaje bien interesante porque las comunidades nos enseñaron mucho del territorio, pero también nosotros les llevamos a ellos ese conocimiento de su territorio entendido desde el punto de vista científico. Entonces, llegar allá y entender ellas cómo funciona cada uno de esos elementos que hacen parte del agroecosistema y cómo eso se interrelaciona para mejorar sus condiciones de vida, para mantener todos esos sistemas productivos que ellos han tenido desde hace mucho tiempo. Ha sido como la experiencia más interesante y eso ha generado una información que a través del desarrollo del proyecto se pudo entrelazar y mirar cómo, que ahorita Claudia nos lo puede explicar de una manera más amplia, cómo un plato que nosotros vemos en una mesa en una comunidad de los Montes de María tiene una historia desde el punto de vista natural que hace que ese plato sea muy particular y que todo lo que compone ese plato es simple y llanamente el resultado de esas interacciones que hay allá en la naturaleza, de la importancia de ese bosque seco tropical, pero también de la importancia de todos esos elementos para la conservación, no solo de sus agroecosistemas, sino también de ese ecosistema tan importante como lo es el bosque seco tropical. Bueno, entonces sigamos en el viaje. Voy a volver otra vez al viaje por las llanuras del Caribe colombiano. Si se aburren, me levantan la mano. Estábamos en el viaje de los cazadores recolectores y que pescaban, ¿se acuerdan? Por las llanuras del Caribe colombiano. Y estamos hablando de unos 10.000 años antes de Cristo, no de cualquier fecha. Y resulta que durante esos viajes pues teníamos comunidades nómadas y seminómadas, digámoslo así, que aprovechaban los recursos de los diferentes ecosistemas que existen en el Caribe colombiano, ¿no? Entonces tenemos desierto, tenemos manglar, tenemos humedales de tierras bajas, tenemos el mar, ¿cierto? Tenemos las montañas, también las sabanas. Tenemos el ecosistema de bosque seco, pero también tenemos los bosques xerofíticos de La Guajira, digamos así. ¿Listo? Entonces, diferentes tipos de paisaje. Para hablar de los ecosistemas culinarios, quiero que todos pensemos que todos vivimos en lugares donde hay ecosistemas culinarios. O sea, primero que todos nos desmarquemos de pensar que solo aquellos que viven en las ruralidades tienen posibilidad de acceder a un ecosistema culinario. ¿Listo? O sea, todos hacemos parte del ecosistema culinario. En el Caribe colombiano, hablamos ya después de unos 7.000 años más o menos, donde empiezan a asentarse las primeras poblaciones. Vamos a dedicarnos un poco a Bolívar y a Sucre, y al asentarse las primeras poblaciones viene como el desarrollo de la horticultura. Y la horticultura pues básicamente es el conocimiento de las plantas silvestres que se van domesticando, se van acercando a la casa, pero que se van utilizando de una manera estacional, de una manera utilitaria, según lo que se requiera, básicamente para la medicina, el alimento. Mucho también tiene significancia en lo espiritual, ¿no? Y en lo cosmogónico. Ya pasado, digamos, vamos a hablar 1.000 años, que es mucho tiempo, 1.000 años antes de Cristo, aparecen en los registros arqueológicos. Estoy haciendo saltos muy grandes por el tiempo, pero aparecen en los registros arqueológicos el uso de hojas para hacer cerámica, ¿cierto? Para estampar en la cerámica o para utilizar como gradiente, digamos, ¿cómo se dice? Como que amarre el barro para hacer la cerámica, ¿sí? Como insumo dentro de las arcillas, hay fibras y hay hojas que están allí sirviendo para amarrar la cerámica. Cuando hay presencia de cerámica, básicamente ya se piensa en un desarrollo de una comunidad un poco más generoso, donde hay más población, están asentados, hay mayor desarrollo social y por tanto pues hay más posibilidades de conocer el territorio y el espacio. Entonces, los ecosistemas culinarios vienen justamente de un reconocimiento de un territorio y de un espacio de una manera tan especializada, de unos pueblos que también son multiculturales, ¿sí? Porque en este caso ya tendríamos que hablar de comunidades indígenas, no solamente de indígenas que vienen de ascendencia mocaná o de ascendencia caribe o que tenemos allí también zenúes que también transitaban por estas zonas, sino también de una mezcolanza de cultura que se manifiesta en toda la cultura material. Estar asentados significa necesitar techo, significa necesitar hacer corrales, significa necesitar
abrigarse, ¿cierto? Significa poder tener utensilios para comer y todo eso hace parte de recursos de la naturaleza que se obtienen para poder hacer esto. Entonces, que las totumas, que las vasijas de barro, que los techos de madera, que las fibras para amarrar los techos, que las maderas especializadas para poder construir, que las embarcaciones y todos esos elementos culturales hacen parte del sistema culinario. Entonces, ¿por qué le ponemos culinario? Porque efectivamente lo culinario tiene que ver con el alimento. Y yo quisiera que pensáramos que el alimento no solamente como aquella necesidad de comer o de satisfacer una necesidad biológica, sino con aquella necesidad más bien de transformar un bien natural en algo que satisface nuestras necesidades, que son necesidades complementarias para un bienestar, ¿no? Entonces el techo, tener sombra, poder tener, de pronto estar seguro en algún lugar porque hay una mayor regulación del agua, todos esos conocimientos que son bastante especializados se han tenido de manera milenaria. Entonces, las comunidades desarrollaron formas de adaptación y formas de utilizar los recursos de la naturaleza de una manera tan diversificada que se han mantenido a lo largo de los años. Y ya con el contacto, digamos, de la colonia y todo esto de lo que fue la época ya hispánica, pues entran también los negros a ser parte de todo este complejo cultural que complejiza un poco ese conocimiento de estos ecosistemas. El ecosistema culinario para nuestra expedición surge como un concepto que puede ser metodológico, pero también como un concepto que permite integrarnos en un diálogo, donde el alimento como excusa nos permite hablar de la biodiversidad, ¿sí? O sea, es una excusa para poder integrar los servicios ecosistémicos o los servicios ambientales, es una excusa para poder entender las relaciones sociales que hay en torno a la biodiversidad, es una excusa para entender que no, lo que nos une no es la comida, sino lo que nos une es el hambre, porque también es eso lo que queremos también hacer un llamado, y es que la pérdida de agrobiodiversidad está directamente relacionada con los conocimientos tradicionales, con la pérdida de conocimientos tradicionales, con la pérdida de las prácticas, con las pérdidas de los usos de la biodiversidad, y todo eso que se llama patrimonio biocultural finalmente es una contribución que puede aportar a una mayor conservación de la biodiversidad o finalmente pues su pérdida también estaría, digamos, en una amenaza, ¿no? Pondría en amenaza la biodiversidad. Listo, y precisamente quisiera también preguntar por el otro libro que también surge de esa expedición y es una guía de especies, prioriza unas especies. Y de hecho tiene un título muy particular, Agrobiodiversidad icónica de los Montes de María. Entonces, aquí de hecho que es una pregunta que es varias y es ¿por qué esas especies y no otras? O sea, es decir, ¿por qué se priorizan unas especies y no otras? ¿Y qué es lo que la hace icónica? Es decir, ¿por qué estamos hablando de una agrobiodiversidad que es icónica en un territorio específico? ¿Vas a hablar? Bueno, lo que pasa es que la expedición, como dice Natalia y dice John César, es un viaje que en el camino va teniendo un componente importante y es en torno al análisis de la yuca. Vamos a ver por qué los llevé en ese viaje que se me olvidó terminar de contar. Hace 1000 años entonces está el reporte de la agricultura de la yuca, aparecen los primeros registros en Puerto Hormiga de cultivo de yuca. Y hablar de cultivo de yuca implica entonces unas relaciones de intercambio, unas relaciones especializadas, pero también entonces hacer budares, hacer, digamos, instrumentos para poder transformar esa yuca en almidón y demás. Entonces, si ya tenemos la yuca y sabemos que la yuca es un producto tan importante para la región Caribe, que además se adapta muy bien, se siembra fácilmente, se reproduce de manera también fácil, la yuca fue el centro de la pregunta de nuestra investigación en la expedición y eso no lo habíamos contado. Entonces, partamos de allí. Fue una expedición en torno a investigar por qué la yuca y cómo la yuca puede ser un recurso que es tan importante para las comunidades, se adapta muy bien a cambio climático, pero además promueve la conservación de la agrobiodiversidad y del bosque seco. Esa fue nuestra pregunta de investigación. Y la expedición giró en torno justamente a entender los agroecosistemas donde la yuca estaba sembrada y cómo la biodiversidad y agrobiodiversidad asociada al cultivo de la yuca estaban aportando a un enriquecimiento de los servicios ambientales, pero también a unas mejores condiciones de vida de las poblaciones que están allí. Y no solamente de la gente, sino también, lógicamente, de los animales, ¿no?
Cuando hablamos del ecosistema culinario, también quiero que se entienda que hablar de ecosistema significa que todos estamos bajo esa sombrilla del ecosistema. Y lo culinario, pues es esa transformación que el ser humano hace de eso natural. Entonces, es en una concepción de que todos comemos, ¿sí? Y por eso pensar en el sistema, en el agroecosistema donde estaba la yuca y las especies agroforestales, las especies de pastos, digamos, los frutales, las maderables, las especies silvestres, medicinales que estaban en torno a la yuca, fueron documentadas por parte de las familias para entender que esos diseños podían aportar o no a una mejor conservación del bosque seco. Ahora, cuando hicimos los inventarios nos encontramos en X número de arreglos productivos que los campesinos hacen, que les han servido, ya ellos lo tienen ya comprobado, les han servido para adaptarse mejor a afrontar la crisis climática, porque ya ellos identifican que han habido unos cambios en los últimos 40 años, donde han habido periodos de mayor intensidad de lluvias también y se ha alargado el periodo del verano. Entonces, para poder resistir a esos cambios, ellos han empezado a hacer mezclas o diseños de arreglos productivos donde la yuca aparece con el aguacate, aparece yuca con cítricos o aparece la yuca, que es la forma más tradicional, con el frijol, con el plátano, con el guandul, con la calabaza. Este tipo de arreglos es lo que nos interesaba mucho documentar para entender qué animales están llegando a este tipo de arreglos productivos, y en este caso le voy a dar ahorita la palabra a John César para que explique por qué nos enfocamos en insectos, en 5 tipos de insectos, para que fueran los indicadores de esa calidad de ese agroecosistema, ¿no? Demostrar que es un ecosistema bien conservado. Porque tenemos una guía de la de biodiversidad icónica, porque la gente quería saber también, y nosotros, cuáles son esas especies que siempre están dentro de esos agroecosistemas, porque son las que resisten al cambio climático, pero también porque hacen parte de las que generan un aporte, ya sea alimentario o ya sea un aporte de un servicio ecosistémico a ese agroecosistema para conservar el bosque seco. Y se escogieron 25 especies que en un ejercicio participativo con las comunidades de los 3 municipios, donde ellas, a partir de un ejercicio de memoria y un ejercicio también de cocina, donde hicimos varios cocinatorios, entendieron cuáles eran esas que tenían una mayor frecuencia de aparición en los sistemas productivos. Entonces, lo que tenía más recurrencia, lo que siempre estaba en la cocina, lo que siempre llega a la mesa, lo que siempre anhelamos que no puede faltar en la mesa, es aquello que siempre en el agroecosistema se ha mantenido. Y ahí quiero llamar la atención de la importancia de la cultura dentro de lo que es la transformación de los ecosistemas. Bueno, algo bien interesante de la investigación fue que todos esperábamos que fuese el ñame, el cultivo o la especie que fuera a salir como de mayor relevancia para las comunidades en los Montes de María, y paradójicamente fue la yuca. Entonces, ese ejercicio fue muy bueno porque a partir de ahí nosotros podemos realizar una estructuración de un muestreo en donde obviamente los insectos juegan un papel importante, no solo por la relación tan fuerte que tienen con las plantas, sino también que utilizamos esos insectos, que fueron 3 grupos que usualmente se utilizan para evaluar el estado de conservación de los ecosistemas, que fueron las hormigas, las abejas, las hormigas, los escarabajos y las mariposas, pero metimos un cuarto componente, que fueron las abejas, como parte importante de los procesos de polinización de esos elementos que interactúan dentro de esos agroecosistemas. Entonces, algo que nos llamó la atención fue la diversidad de especies de hormigas, de escarabajos y de mariposas, que esos ecosistemas, que muchas veces los ve uno muy simple en cuanto a los componentes que tienen, albergan una importante biodiversidad, y que también eso contribuye a la conservación de ese bosque seco tropical que nosotros tanto nos abanderamos como colombianos, debemos de abanderarnos, como colombianos, pero que también nos da un elemento bien interesante, que es cómo todos esos elementos que están allí, los insectos, contribuyen a generar todo ese bienestar que las comunidades no lo perciben, pero no lo tienen muy presente,
pero que es fundamental para estar ellos allí como comunidad en ese territorio. ¿Listo para cerrar? Sí, no sé, Natalia, si quieres cerrar ya muy brevemente, porque ya... Listo, vale. Bueno, no, tal vez quería un poquito recoger, digamos, las últimas cosas que dijeron y contarles porque a mí me pareció tan importante el concepto de ecosistemas culinarios, ¿no? Digamos que yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en el Humboldt es mostrar la importancia de la biodiversidad. Y para eso siempre estamos buscando, digamos, nuevas narrativas para capturar a las personas, para convencerlas, para tratar de mostrarles cómo o por qué la biodiversidad es realmente importante. Y entonces siempre oscilamos entre frases de cajón, lugares comunes, servicios ambientales típicos o cosas súper técnicas y súper complicadas que no, pues que difícilmente enganchan a la gente y le hacen entender por qué la biodiversidad es importante. Creo que en este proyecto y en este libro realmente logramos eso porque como lo contó Claudia, como lo contó John César, el ecosistema culinario lo abarca todo y realmente es el plato tal vez es una excusa, pero detrás de un plato, cuando nos ponemos a mirar los ingredientes que tiene un plato y sobre todo en áreas rurales, encontramos todo lo que hay detrás de eso y eso sí es súper poderoso, ¿no? Entonces es lo que tratamos de plasmar en el libro, realmente no solamente en las fotos, sino también en el texto, entonces ojalá puedan mirar un poquito el contenido, porque realmente creo que ahí podemos encontrar unas fuentes de inspiración muy importantes para entender la importancia de la biodiversidad y también de los ecosistemas y de los paisajes transformados y de esas especies que no son las especies más vulnerables, ni más difíciles de encontrar, ni más raras, sino especies como el ñame, la yuca, el guásimo, el café y el plátano y toda la importancia cultural que hay detrás de esas especies. Listo, pues, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo y creo que ya no nos da espacio para preguntas. Bueno, una, pero cortica. Buenas tardes, no sé. Mi pregunta va enfocada como se entiende que las publicaciones son pues como con participación activa de la comunidad, ¿no? Me pregunto el por qué no se hace como una integración final a este tipo de exposiciones donde haya la presencia de alguno de ellos, ¿no? Me parece importante. Y también, bueno, lo de la guía me parecería también interesante si se lo han planteado, como la recuperación de las que dejaron de aparecer, ¿no? De estas especies que obviamente están presentes en las que están presentes en las que siempre aparecen en el plato, las que siempre están en los territorios, pero quizás como posterior hacer una guía de la recuperación de las plantas o de las especies que dejaron de aparecer. Y bueno, tengo varias, pero creo que esas son como las más. Bueno, voy a responder muy rápido. Efectivamente, nosotros sí hicimos un lanzamiento de estos libros con las comunidades, que fue allá en los territorios. Estuvimos 10 días con ellos, hicimos un evento grande en San Juan Nepomuceno, en donde contamos con la presencia del director del instituto, todo el Ministerio de Ciencias, vino la ministra, entonces sí hicimos el lanzamiento de esto con las comunidades. Creo que sí. Sí, y gracias por la pregunta, porque sí es muy importante como dejar claro esta información hasta dónde puede llegar, digamos, a la gente, ¿cierto? Entonces, bueno, fue un proceso participativo, la entrega se diseñó justamente que fuera en los territorios, se hizo un evento grande con todo lo que fueran los entes institucionales y representantes de las comunidades, ellos llevaron una muestra gastronómica de los agroecosistemas culinarios, entonces fue muy bonito también. Y adicionalmente dentro de cada comunidad
se hizo también recorridos, después de que hubo ese evento grande, se hizo recorridos con la comunidad para que ellos mismos presentaran sus resultados a la comunidad. Entonces, digamos que sí lo contemplamos. Este espacio de la Feria del Libro fue una invitación que surgió este año, entonces no lo teníamos contemplado y pues básicamente se salió de nuestras manos, pero claro, aquí están presentes y por eso quiero nombrar también como las asociaciones que participaron de este proyecto. Son dos asociaciones de San Juan de Nepomuceno que se llaman ASICAD y ASOAGRO, una asociación de San Jacinto que se llama Asobrasilar, y son como 20 asociaciones del municipio de Ovejas, pero no las voy a nombrar a una porque si no sería mal no nombrar a las demás, pero si están interesados pues les podría decir la lista de las asociaciones. Y del Carmen de Bolívar tenemos la asociación AMUSI. De esta asociación quiero hacer una ñapa especial y es que busquen en internet la palabra ñami chits, que son los chits de ñame que este grupo de mujeres y de familias impulsaron justamente como una manera de reponerse frente a la adversidad de la violencia, de poder sacar adelante a sus hijos, de poder tener un ingreso adicional y que sus sistemas productivos también les brindaran una manera de mostrar los Montes de María de otra manera, de una manera productiva y sostenible. Entonces los ñami chits ustedes los pueden obtener por medio de Carmen, en Carmen de Bolívar, por medio de la señora Carmen. Yo les tengo el teléfono para quien esté interesado, ella se los manda a Bogotá y son productos naturales, de muy deliciosos, son de ñame, entonces en vez de usar de pronto las papas con químicos y demás, pues consumamos ñami chits de los Montes de María. También hay miel de abejas, entonces también. Hay una cosita que no dijimos acá y yo sé que se acabó el tiempo, pero creo que es importante entender que estos agroecosistemas son innovadores justamente por las prácticas de manejo que los campesinos aplican e implementan de agroecología, por la conectividad que generan de los corredores biológicos que hay en los Montes de María, donde todos sus sistemas productivos conectan corredores biológicos que incrementan los servicios ecosistémicos y porque tienen especies en sus parcelas que combinan lo maderable, lo frutal, lo cultivado y identificando ya cuáles son esas que son resistentes a cambio climático. Entonces, por eso es muy innovador. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos por acompañarnos.